Crecí en un rancho en la sierra del estado de Guerrero, junto a mi familia. Y no sé ustedes, pero en mi rancho éramos mi hermana y yo, quienes nos encargábamos de llevar el bastimento a mi papá y a mis hermanos. El bastimento era más que nada la comida. Mi madre la metía en una canasta y teníamos que caminar hasta donde papá se encontraba. No se la llevaban ellos por la mañana, ya que se iba muy temprano, y para cuando llegaba la hora de comer ya estaba muy fría, así que teníamos que hacerlo nosotras. A mí nunca me gustaba ir, siempre intentaba buscar alguna excusa o sobornar a mi hermana para que ella lo hiciera. El lugar donde se encontraba la cosecha de mi padre estaba algo retirado, y el recorrido era muy cansado. Recuerdo muy bien que en una ocasión me tocó llevar a mí la comida. Eran alrededor de las 10 de la mañana. Recién había terminado de ayudar a barrer el patio, y mi hermana no había hecho mucho, por lo que me quejé. Lo que no sirvió de nada, porque aún así mi madre me dijo que tenía que hacerlo. Renegando tomé la canasta en mis manos. Como protesta, decidí irme descalza. Mamá se dio cuenta y me gritó a lo lejos que me pusiera algo en los pies, pero decidí ignorarla. Los caminos que seguíamos eran muy estrechos. Eran hechos por nuestras mismas pisadas. Estos se adentraban entre los árboles, y si no eras del rancho, rápidamente podías perderte. Para mí no era problema. Ya lo había hecho muchas veces con mi madre. Había una parte del camino donde tenía que atravesar un pequeño arroyo. Al ir descalza, lo pasé con toda confianza, haciendo que el agua salpicara para todos lados. Estaba justo pisando tierra de nuevo cuando sentí un piquete en el pie. Solté un grito y miré hacia abajo. Me había enterrado una espina. Como pude, me senté en una piedra y comencé a sacarla. No era muy grande, pero aún así un punto rojo se dibujó en mi piel cuando ésta salió. Pronto escuché como una piedra cayó a mi lado. Levanté la mirada. No había nadie a los alrededores. Otra piedra cayó, esta vez un poco más cerca. Miré hacia las copas de los árboles. Estas se movían por el viento. Tomé la cesta y justo cuando estaba por seguir mi camino, sentí como alguien me jaló del vestido. Fue como si unas manos me agarraran muy fuerte. Giré el rostro, pero detrás de mí no había nadie. Sentí que un frío subía por mis brazos. Comencé a caminar más rápido, alejándome del arroyo. Pensé que tal vez la mejor idea era volver. Me encontraba muy nerviosa, pero me decía que ya no faltaba mucho. Pronto llegaría al terreno de mi padre. Me adentré un poco más entre los árboles. El camino era una estrecha línea blanca rodeada de vegetación. Tenía la sensación incómoda de que alguien me estaba siguiendo. Una piedra rodó a mi costado. La lanzaron contra mí. Volví la mirada. Había un hombre caminando a pocos metros detrás de mí. Lo primero que noté era que estaba vestido de negro. Llevaba ropa parecida a la que usaba mi padre, pero en tonos oscuros. Las mangas de su camisa estaban arremangadas hasta la mitad de su brazo. Tenía un sombrero, también de color negro. Su presencia me hizo sentir incómoda, así que aceleré el paso. Escuché claramente cómo él también lo hacía. De un momento a otro lo sentí a mi lado. Les juro que los vellos de mi brazo se erizaron. Giré el rostro y para mi sorpresa me encontraba sola. No había nadie a mi alrededor. Mi madre nos había enseñado a rezar desde pequeñas, así que comencé a hacerlo. Estaba tan nerviosa que no presté atención al camino. Pronto me di cuenta que había tomado la dirección equivocada. Los árboles frente a mí eran cada vez más frondosos. El camino se oscurecía. Di media vuelta y regresé sobre mis pasos. De repente sentí como jalaron mi cabello, pero lo hicieron muy fuerte. Di un grito de dolor. Algo me estaba arrastrando hacia los árboles y no me soltaba el pelo. Tropecé y caí al suelo. Intenté mirar quién me estaba lastimando. Era aquel hombre de negro. Este continuaba caminando. Tomaba mi cabello con mucha fuerza.
Me costaba mucho ponerme de pie. Grité a todo pulmón, pero aquel sujeto no se detenía. Incluso sentía que avanzaba más rápido. Las ramas a los alrededores arañaban mi cuerpo. Me defendí con las manos. Intentaba hacer que me soltara, pero era inútil. Él tenía mucha fuerza. Todo a mi alrededor se tornaba cada vez más oscuro. Empecé a llorar. Grité el nombre de mi papá, después de mamá, pero nada. Como pude, me agarré del tronco de uno de los árboles. Me pegué contra él e intenté no soltarme. Sentía los tirones de pelo con más intensidad. De nuevo comencé a rezar. No me sabía las oraciones al pie de la letra. Hice lo mejor que pude. La desesperación era horrible. De repente sentí que liberaron mi cabello, pero casi al mismo tiempo, unas manos gruesas me tomaron de la cintura. Bajé la mirada. Estas manos eran oscuras y tenían las uñas muy afiladas. Además que los dedos eran extremadamente gruesos. ¿Qué era esa cosa? Grité como nunca. Sentí como mi garganta se desgarraba. Aquello no podía ser humano. Repetí el Padre Nuestro una y otra vez, como loca. Cerré mis ojos con mucha fuerza. Me abracé al árbol. Sentía que mi vida dependía de ello. Sabía que si me soltaba, no volvería al rancho. No sé cuánto tiempo estuve así, pero de repente sentí que la presión en mi cintura se liberó. Aún así no me movía. Grité aún más fuerte. El tronco lastimaba mis brazos, pero no me importó. No pensaba soltarme. A lo lejos escuché una voz. No entendía bien lo que estaba diciendo hasta que estuvo cerca. Era mi hermano. Me había escuchado gritar. Detrás de él estaba papá. Ambos estaban muy asustados. Yo los miraba con desconfianza. No sabía si realmente eran ellos. Me preguntaban qué pasaba, pero yo no podía responder. Estaba temblando y mirando para todos lados. Tenía miedo de que aquella cosa saliera de entre los árboles y me brincara encima. Con terror les dije que había un hombre. Me llevaba arrastrando del cabello. Miré mis brazos. Estaban llenos de marcas rojas a causa del tronco al que me aferraba. Mi padre buscaba por todos lados. No había nadie, estábamos solos. Me llevaron de regreso a casa. Mi mamá y mi hermana me recibieron también muy asustadas. El vestido que llevaba estaba lleno de tierra y mi cabello todo alborotado. Les describí al hombre que me había hecho eso. Su cara siempre estuvo entre las sombras. No pude entrar en muchos detalles. Mis hermanos y mi padre salieron a dar la vuelta por los terrenos del rancho. Mi madre se ocupó de mí. Me decía que ya todo había pasado, que estaba sana y salva. Yo lloraba, recordaba al hombre que me llevaba y los vellos de mi piel se erizaban. Me jalaba con tanta fuerza. Mamá me ayudó a lavarme. Podía ver las marcas en mis brazos. También se dio cuenta de que tenía moretones en la nuca. Parecía como si alguien me hubiera apretado muy fuerte. Cuando mi padre regresó, me dio la noticia que no habían encontrado nada. No me podía sacar de la cabeza esas manos oscuras rodeando mi cintura. Eran de un negro muy profundo. Comenté todo a mis padres. Mi madre guardó silencio, pero papá me preguntaba si estaba segura de lo que había visto. Me miraba con cara de duda, confundido, pero le juré que era verdad. No tenía por qué mentirle. Esa noche, mamá roció agua bendita en todas las ventanas y las puertas de la casa. Por alguna razón el ambiente se sentía pesado. Nadie podía darle explicación al suceso. Dormimos todos en la misma habitación. Mis hermanos en el suelo, mi papá en la hamaca, mi mamá, mi hermana y yo en la cama principal. Desde ese día evitaba estar sola. Estaba traumada. Cualquier sombra dentro o fuera de la casa me hacía sentir muy incómoda. Era como si tomaran la forma de aquel hombre del bosque. Me acompañaba a mi mamá a todos lados.
Por las madrugadas cualquier ruido me despertaba. Tenía el sueño muy ligero. Los días pasaron y poco a poco comencé a sentirme más tranquila. Aún así me sentía observada. Una mañana mi papá se fue solo a su cosecha, ya que mis hermanos se quedaron trabajando cerca de la casa. Cuando regresó me di cuenta de que le estaba diciendo algo a mamá. No escuché muy bien, pero parecía nervioso. Me acerqué después a él. Recuerdo que estaba acostado en la hamaca del patio. Pensé que estaba dormido, pero no. Simplemente tenía los ojos cerrados. Le pregunté si estaba bien. Sí, mija, pero había algo extraño en su voz. Me quedé cerca de él. Ya estaba pensando en irme. «¿El hombre que viste, pudiste ver su cara?», me preguntó serio. «No, papá, solamente eran sombras», respondí. «Creo que lo vi, mija. Había alguien esta mañana en el bosque conmigo». Yo no podía creer lo que me estaba diciendo. Había pasado casi un mes desde mi encuentro con aquel ser. Papá comenzó a contarme lo que había pasado. Estaba de regreso al rancho. Frente a él había una sombra. Parecía un hombre que estaba sentado debajo de un árbol, como escondido entre las ramas. Tenía la mirada baja. Papá intentó hablarle. No sabía de quién se trataba y estaba en sus tierras, pero no hubo respuesta. Se detuvo a la mitad del camino y miró directo al bulto. De nuevo le habló, pero la silueta solo lo ignoraba. «No puedes estar aquí, son mis tierras», levantó la voz mi padre. Se adentró entre los árboles y se dirigió hacia él. En eso empezaron a lanzarle muchas piedras. La primera lo tomó por sorpresa. Las siguientes vinieron de todos lados. Eran piedras pequeñas que se golpeaban con mucha fuerza contra él. Mi padre decía que intentó protegerse con sus brazos, pero aún así las piedras siguieron cayendo. Comenzó a correr de regreso al camino principal. De repente los golpes se detuvieron. Cuando miró en dirección a la silueta bajo el árbol, ya no había nada, se había desvanecido. Esto me dio mucho miedo. Papá era ya un hombre mayor, tenía alrededor de 40 años, y verlo así esa tarde me dejó inquieta. El rancho había sido de mis abuelos por muchos años, y ahora estaba en manos de mis padres. Nunca había pasado nada parecido. Mi mamá nos compró un rosario a cada uno. Después fue a bendecirlo a la parroquia del pueblo más cercano. Además que roció agua bendita en todos los caminos que mis hermanos y mi papá tomaban. En ciertas ocasiones la ponía a la mesa con el almuerzo de la mañana. No volvimos a saber nada de aquella sombra. Aún así, me di cuenta que mi padre intentaba salir lo menos posible después del atardecer. Tampoco mis hermanos tenían permitido alejarse mucho de la casa. Fueron experiencias que afortunadamente no se volvieron a repetir. Así como aquel hombre llegó a las tierras de mi padre, así mismo desapareció. Aún recuerdo ese momento de la infancia como uno de los más aterradores. La forma en cómo aquello me arrastraba entre los árboles y ni siquiera me dejaba sostenerme de pie, aún me provoca pesadillas. Continuamos. Tal vez muchos en la audiencia sepan que es una cabalgata. Al menos en mi pueblo es algo que se hace un par de veces al año. Es como un desfile donde las personas van montadas a caballo, caminando o en coche, recorriendo todo el pueblo y sus alrededores. O bueno, al menos en mi estado es lo que hacemos. Buenas noches, comunidad. Mi nombre es Lalo, tengo 37 años. Y lo que les quiero contar me ocurrió hace un tiempo atrás. Nos estábamos preparando para la cabalgata anual del pueblo. Si no mal recuerdo, era para festejar el 20 de noviembre. Habíamos quedado con unos amigos y yo no tenía caballo para montar, pero le insistí tanto a mi padre que me prestara el suyo que al final aceptó. Eso sí, con la única condición de que tenía que regresarlo al establo donde lo tenía. Este se encontraba a las afueras del pueblo, en dirección a las huertas. Acepté todo lo que me decía.
Estaba tan emocionado de que al final sí podría acompañar a mis amigos que no me importó. El caballo que tenía mi padre era hermoso, y de hecho lo cuidaba un montón. Le daba lo mejor de comer, lo peinaba y lo montaba siempre que tenía tiempo. Era como otro hijo para él. Y seré sincero, durante la cabalgata recibí muchos cumplidos por la bestia que llevaba. Era hermoso. La tarde pasó tranquila. Dimos el recorrido habitual en el pueblo. Había gente a los alrededores que nos miraba pasar. Los niños salían de sus casas emocionados saludándonos. Después, a uno de mis amigos se le ocurrió la idea de pasar un rato en su casa, tomar algo y después seguir la fiesta en la plaza con el resto del pueblo, ya que era lo típico. La cabalgata terminaba en la plaza principal, donde había varias actividades que el municipio organizaba. Ya estando en casa de mi amigo, perdí la noción del tiempo. Fue hasta que mi celular comenzó a sonar que me di cuenta de la hora. Eran casi las 9 de la noche. La llamada entrante era de mi padre. Cuando respondí, lo primero que me preguntó fue dónde estaba y a qué hora pensaba regresar el caballo. Le expliqué que me encontraba con unos amigos, pero que no tardaría mucho en irme. No tenía nada de qué preocuparse. Colgué el teléfono. Le estaba pasando tan bien que pensé que podía quedarme otros minutos más. Un rato después, papá me llamó de nuevo, insistiendo que fuera a dejar el caballo a su huerta. Algo molesto le dije que sí lo haría. Él insistía que no quería que se me hiciera más tarde. Le sugería hacerlo a la mañana siguiente, pero algo irritado papá me respondió que no, y que no olvidara en las condiciones en las que me lo había prestado. De mala gana me tuve que despedir de mis amigos y decirles que los veía más tarde en la plaza. Uno de ellos se ofreció a acompañarme, ya que para regresar lo haríamos en su motocicleta. Le avisé a mi padre que ya iba en dirección a su huerta. Me respondió que con cuidado. El trayecto fue un poco lento. Mi amigo iba a mi lado, en su motocicleta, mientras hablábamos de todo un poco. El terreno de mi padre se encontraba algo retirado. No había nada a los alrededores. Y de hecho, el escenario era mucho más sombrío y solitario. La luz de la luna iluminaba los árboles y el camino frente a nosotros. Normalmente los terrenos alrededor estaban rodeados con alambre para delimitar las propiedades, pero había otros que sencillamente no tenían ningún tipo de protección. Estábamos hablando con Beto, mi amigo, cuando sentí que el caballo comenzó a ponerse nervioso. Caminaba cada vez más lento. Yo intentaba que avanzara, pero lo hacía con mucha precaución. De pronto comenzó a moverse como loco. Intenté controlarlo, pero fue inútil. Se movía de un lado para otro. Mi amigo paró su motocicleta. Ninguno de los dos podía calmarlo. No sabíamos qué le pasaba. La bestia comenzó a relinchar. Estaba a nada de caerme, así que como pude me bajé. El caballo se dirigió rápidamente a un terreno lleno de árboles, perdiéndose entre ellos. Beto y yo nos fuimos detrás de él. Lo primero que pensé fue que tal vez el animal había visto alguna serpiente u otra cosa más pequeña que lo había asustado. El pelaje del caballo era de tonos oscuros, y la noche no ayudaba. Aún así nos metimos entre los árboles y recorrimos todo el lugar. No había nada. Yo estaba muy asustado y preocupado. No podía perderlo. Mi papá lo adoraba. Beto caminó hacia una huerta que estaba al lado. Pensamos que tal vez había brincado el alambre. Yo me quedé avanzando entre las plantas, con la luz de mi celular iluminando mis pasos. No entendía cómo el animal se había perdido tan rápido. Se había desvanecido por completo. Habían pasado ya unos minutos desde que me había separado de mi amigo. Estaba a nada de llamar a mi padre para decirle lo que había pasado. Lo mejor sería que él viniera a ayudarme a buscarlo. No podía perder más tiempo.
Me encontraba cerca de un gran árbol. Parecía que era de mango. Había un bulto debajo de él. No podía distinguir bien de qué se trataba. Pensaba que podía ser una vaca, pero no, era el caballo de mi padre. Rápidamente y muy emocionado me acerqué. El animal estaba ahí, masticando algo. No saben el alivio que sentí. Realmente creía que se había perdido. Le agarré el hocico y comencé a hablarle en tono bajo. Era una costumbre que mi papá siempre nos inculcó, hablarle a los animales. «Ese caballo es tuyo», escuché una voz gruesa sobre mí. Levanté la mirada al árbol de mango. Estaba tan concentrado en el animal que no había notado el bulto que estaba sobre las ramas del tronco. Parecía ser un hombre. Por la forma en cómo estaba parado, pensé que iba a saltar sobre mí, pero no. Simplemente me observaba, esperando una respuesta. Algo asustado por la silueta, apunté con el flash de mi celular en su dirección. Pude verlo claramente. Su cara era extraña. Me hizo sentir muy incómodo. Su piel tenía un tono que no había visto antes, al menos no en una persona. Era muy pálido, delgado. No tenía mucho cabello. De hecho, prácticamente era calvo. «Sí, el caballo es mío», respondí algo nervioso. «Bueno, es de mi padre». El hombre no dejaba de verme. Tenía sus ojos muy abiertos. A pesar que la luz de mi celular le golpeaba la cara, ni siquiera parecía parpadear. Me hizo sentir muy incómodo. «Yo conozco a tu padre», dijo aquel sujeto. «Se llama Franco». Esto hizo que un frío recorriera mis brazos. Era verdad, pero no dije nada. El hombre comenzó a moverse. Pensé que iba a bajar del árbol, pero no. Noté que sus manos eran muy delgadas. Las venas se marcaban muy claramente. Prácticamente estaba en los huesos. El hombre comenzó a mover su boca, como si estuviera masticando algo. Esto me incomodó. No dejaba de verme. De nuevo el caballo comenzó a ponerse nervioso. Sostuve la soga amarrada a él fuerte en mi mano. «Tengo que irme. Buenas noches». Comencé a caminar. Me alejé pocos metros. Marqué el número de Beto, diciéndole que nos encontraríamos cerca de su motocicleta. Cuando terminé la llamada, sentí una pesadez en los hombros. Volví la mirada. Había alguien montado en el animal. Esto hizo que diera un brinco de susto. El celular cayó de mis manos. Intenté levantarlo, pero no lo pude encontrar entre el pasto alto. Levanté el rostro. Aún en la oscuridad sabía quién era. Era el hombre del árbol de mango. No entendía cómo eso era posible. «Este terreno es mío, y tu caballo está en mi terreno». Lo que dijo me puso nervioso. Su tono de voz era realmente extraño. Yo tenía un nudo en la garganta. ¿Cómo se había subido al caballo? Ni siquiera me di cuenta. No tenía lógica, no lo escuché seguirme. «No debes entrar a las propiedades que no son tuyas, mijo. Eso no está bien». Seguido de eso comenzó a reírse. Era un tono de voz burlón que rápidamente me erizó la piel. No sé si alguna vez se han sentido así, pero me entraron unas ganas horribles de salir corriendo y al mismo tiempo de llorar. La presencia de ese hombre era muy pesada. Había algo en el ambiente que no se sentía bien. Incluso el aire que recorría parecía más frío. Le pedí de favor que se bajara del caballo, pero él seguía riéndose. Busqué de nuevo mi celular en el suelo, hasta que por fin lo encontré. No pensaba encender la luz de nuevo. No quería ver el rostro de ese hombre una vez más. Continué caminando con el caballo detrás de mí. De repente este se detuvo. Se negaba a avanzar más. Yo no quería voltear a ver. Sabía que aquel bulto seguía detrás de mí. «Tu papá me conoce, ya me ha visto», decía aquella cosa. Les juro que incluso se me dificultaba caminar.
Mis piernas pesaban mucho. Lo primero que se me vino a la cabeza fue gritar. Llamé el nombre de mi amigo muy alto. Quería que me escuchara. Lo hice varias veces. Sentí como la garganta comenzó a dolerme. Aquel hombre seguía riéndose a mis espaldas. Incluso parecía como si su voz estuviera a muy pocos centímetros de mis oídos. Intenté llamar a Beto de mi celular, pero mis manos temblaban. No podía tranquilizarme por nada del mundo. A lo lejos escuché la voz de mi amigo. Cada vez se acercaba más. Sentí un alivio en el pecho. A los pocos segundos pude ver la silueta frente a mí. Beto tenía la lámpara de su celular encendida. Me preguntaba qué pasaba, por qué estaba gritando como loco. Yo volví la mirada para ver al caballo. Para mi sorpresa, no había nadie montado sobre él. Esto me puso muy mal. «Estás todo pálido, Lalo», me decía mi amigo. «Había un hombre conmigo», dije entre dientes. «Estaba aquí hace algunos segundos. No sé a dónde se fue». Miré para todos lados. Se había desvanecido. Beto me dijo que regresáramos. Ya faltaba poco para llegar al terreno de mi padre. Yo lo único que quería era irme a casa. Me sentía muy mal, como si me hubieran drenado la energía. Llegamos al establo improvisado de mi padre y dejamos al caballo ahí. De regreso a casa intenté no pensar en lo que había pasado. Incluso cuando cruzamos frente a aquel terreno desvié la mirada. Beto me pidió que me tranquilizara. Estuve temblando todo el camino. Me dejó en la casa de mis padres. Se quedó un rato conmigo. Estaba preocupado. Yo estaba muy pálido. Mis padres me preguntaban qué había sucedido. Pensaban que estaba bajo el efecto de algo. Les platiqué lo que había pasado. Mi voz no tenía emociones. Me sentía muy extraño. Recordaba la cara de aquel hombre y sentía que mi cuerpo se descomponía. La imagen en mi cabeza era incluso peor. Mamá rápidamente me pidió que me acostara. Comenzó a darme masajes. Me quedé solo en mi cuarto. Me sentía cansado, pero no podía dormir. No dejaba de darle vueltas a la voz de aquella cosa. Y es que no se sentía como una persona. Al menos no una persona viva. Su energía era intensa, en el peor de los sentidos. Fue como si de cierta manera se hubiera pegado a mi cuerpo. Esa noche las pesadillas nos hicieron esperar. Recuerdo que yo corría entre los árboles de aquel terreno. Había algo que me seguía. Se movía muy rápidamente detrás de mí. Estaba a nada de alcanzarme. Les juro que se sentía tan real. Incluso sus pasos eran sonoros, muy fuertes. Me desperté varias veces, creyendo que aquel hombre estaba en la misma habitación conmigo. Pero afortunadamente me encontraba solo. No había nadie. Los días pasaron, y una tarde platicando con mi padre tocamos el tema. Ambos estábamos en su camioneta. Le pregunté si él también había visto a aquel hombre camino a su huerta. Papá se quedó en silencio. Después me comentó que sí, pero que siempre intentó ignorarlo. La primera vez que lo vio fue hace algunos años. Estaba parado al otro lado de la carretera. Le dio las buenas noches y nada más. Pero su caballo se puso muy nervioso. No pudo ver su rostro, pero su silueta era muy peculiar, muy delgada. La siguiente vez fue lo mismo. Era la misma voz, lo sabía y estaba parado en el mismo lugar. Mi padre una vez más contestó a su saludo. Pero la tercera vez que se cruzó con él, la silueta estaba a mitad del camino. El caballo casi lo tira al suelo. No quería seguir avanzando. El hombre esta vez no lo saludó. Solamente estaba ahí, de pie, bloqueándole el paso. Papá le pidió que se moviera, pero no hubo respuesta. De nuevo el animal se agitó, dándose media vuelta y cabalgando en dirección contraria. No entendía qué pasaba. Cómo pudo lo detuvo,
y volvió de regreso al camino a casa. Esta vez el hombre ya no estaba. Había desaparecido, no había rastro. Desde esa ocasión, mi padre siempre llevaba una pequeña cruz en su cartera. Lo que más le sorprendió fue que funcionó. Ya no lo vio más. Él explicaba que el lugar se sentía pesado. Había algo en ese terreno que no estaba bien. No sabía a quién pertenecía. Siempre lo había visto abandonado, pero sentía que ese hombre estaba atrapado ahí, o tal vez buscaba algo. Su relato me dio escalofríos. Entendía lo que intentaba decirme. Con tan solo recordar la desesperación que sentí aquella noche, mi corazón se agitó. Intenté investigar con mis amigos cercanos acerca de ese lugar, pero no sabían darme mucha información. Simplemente me decían que era un lugar abandonado. Tenía ya muchos años sin dueño. Fue semanas después que me enteré que ahí habían encontrado un cuerpo, hace ya muchos años. Era de un hombre mayor, nadie lo conocía. Incluso cuando lo encontraron ya tenía mucho tiempo en ese lugar. Llegaron a la teoría que podía ser de algún pueblo vecino o tal vez de otro estado, pero nunca se supo más. Tal vez el alma de aquella persona aún seguía ahí. No me gustaría pensar que estaba atrapada. Había algo que se sentía maligno en aquella aparición. Desde el ambiente hasta su imagen, su voz. No lo sé, pero no me daba la impresión de ser nada bueno. Papá siempre me aconsejó no tener miedo. Esas cosas no nos pueden hacer nada. Lo más importante es mantenerse firme y no mostrar debilidad, ya que ese tipo de seres se alimentan de eso, de nuestra energía. Esa experiencia me dejó con miedo durante mucho tiempo. Incluso dejé de acompañar a mi padre a su huerta. No quería ni siquiera pasar delante de ese lugar. Si los relatos te están gustando, por favor no dudes en darle like y compartir con tus amigos. Esto nos ayuda a llegar a muchas más personas. Muchas gracias y continuamos. Mi nombre es Edgar. Actualmente tengo 40 años. Mi experiencia pasó cuando era pequeño. Estábamos de visita en el rancho de mi abuela, en el estado de Veracruz. Solíamos visitarlos normalmente una vez al mes. Era aproximadamente un viaje de 3 horas para poder llegar. Nos gustaba mucho ir, ya que nos podíamos bañar en el río, además de que había mucho espacio para poder jugar con mis hermanos. Mi abuelita siempre se ponía muy contenta cuando estábamos con ella. Nos preparaba nuestra comida favorita, siempre lo pasábamos muy bien. Sinceramente, los mejores recuerdos de mi infancia los tengo en ese lugar. Pero también uno de los recuerdos más escalofriantes que he vivido lo tengo ahí. En mi familia siempre se han contado historias de miedo, encuentros con fantasmas, criaturas extrañas y esas cosas. Crecer y vivir en la sierra se presta mucho para eso. Recuerdo muy bien que esa tarde fuimos al río, algo que solíamos hacer casi siempre. Mis 2 hermanos y yo podíamos pasar horas adentro. Lanzábamos piedras para hacerlas rebotar en el agua. Yo era el más pequeño de todos. Aldair, el mayor de mis hermanos, tenía casi 15. Hugo le sigue con 12. Y yo para ese entonces tenía 9 años. Ya estaba empezando a hacer fresco. De hecho, mis abuelitos nos dijeron que ya teníamos que irnos. Pero nosotros realmente no queríamos salir del agua. Lo estábamos pasando muy bien. Y tener un río solo para nosotros era algo increíble. Además de que la parte en la que estábamos no era muy profunda. El agua me llegaba un poquito abajo de los hombros. Nosotros insistimos en que queríamos quedarnos un poco más, que conocíamos el camino de regreso a casa y que podíamos llegar solitos. A mi mamá evidentemente no le pareció la idea. Dijo que era muy peligroso y que nos podía pasar algo. Creo que mi abuelito vio nuestras caras de desilusión, y fue por eso que intentó convencer a mi madre que nos dejara un poquito más de tiempo.
Según él, no era temporada de lluvias y el río no tenía mucha agua, así que no había ningún riesgo de que algo pudiera pasar, siempre y cuando fuéramos responsables. Mi madre estaba necia en que teníamos que irnos, pero mi papá también se puso del lado de mi abuelo. Además, mi hermano el mayor nos podía cuidar. De cualquier manera, no era la primera vez que estábamos en ese río. A mi madre aún seguía sin parecerle la idea. Nos dijo que teníamos permiso solo media hora más, ya que pronto se iba a hacer de noche, y no le gustaba la idea de que siguiéramos ahí solos. A los pocos minutos se fueron. Fue como una pequeña victoria para nosotros. Estábamos muy contentos. Seguimos jugando un rato más, y sin darnos cuenta perdimos la noción del tiempo. La noche comenzó a caer. Cuando me di cuenta, empecé a inquietarme y sentirme nervioso. Miré a los alrededores. Los árboles se hundían entre las sombras. Le dije a mis hermanos que era mejor que ya nos fuéramos. Ellos no me hicieron mucho caso y continuaron jugando. Yo intenté no prestar atención a lo que nos rodeaba. Tenía la mirada baja, viendo mis manos sobre el agua. Creía ver cosas que se movían entre los árboles. El viento comenzaba a soplar y me empezaba a dar frío. El mayor de mis hermanos comenzó a lanzarme agua. Me hice un poco más a la orilla del río. Mi rostro volteaba para todos lados, hasta que en cierto momento distinguí un destello. Era muy tenue. Estaba del otro lado del río. Me quedé viendo por pocos segundos. Me di cuenta de que esa luz se movía, como si la llevara alguien. No era una lámpara. Parecía más bien como la llama de una vela. Les dije a mis hermanos que voltearan a ver hacia esa dirección. Todos nos quedamos en silencio. La luz recorría toda la orilla. Por la velocidad en que lo hacía, era evidente que era una persona. Lo primero que se me vino a la cabeza es que podría ser un candil. Yo los conocía porque mi abuelita aún tenía de esos en casa, a pesar de que ya contaba con luz eléctrica. Uno de mis hermanos le gritó, pensando que podría ser mamá o algún conocido. Pero era raro, porque la luz continuó avanzando como si nada. Y evidentemente no hubo respuesta. Mi hermano el mayor nos dijo que era mejor que nos fuéramos. Parecía asustado. Comenzaron a salir del agua. Hacía mucho frío. Rápidamente nos pusimos nuestras playeras. Yo no pude encontrar mis chanclas. Parece que se detuvo, dijo Aldair. Tenía razón. Con la poca luz que quedaba, pude notar que la persona iba vestida de blanco. Lo más probable es que fuese una mujer. Su cara no podía distinguirse, ya que no estaba lo suficientemente cerca de nosotros, además de que el destello le cubría el rostro. Tal vez es la abuela, dije tratando de tranquilizar a mis hermanos, pero nadie lo creyó. Empezamos a caminar en dirección contraria a ella. Yo sentía mucho miedo. Incluso mi respiración comenzó a acelerarse. Aún era pequeño y me dieron muchas ganas de llorar. Ninguno de los tres decía nada. Simplemente seguimos caminando. Parecía que aquel bulto blanco no se movía. Fue de un momento a otro que me di cuenta que sí lo estaba haciendo. Estaba cruzando el río. Sentí que mi cuerpo se descompuso. La mujer parecía estar caminando sobre el agua. Lo sabía porque la manera en la que la luz de fuego se desplazaba no era normal. Se movía sin ningún esfuerzo, como si de cierta manera estuviera levitando. Mi hermano Hugo comenzó a caminar mucho más rápido. Aldair comenzó a correr. Yo era el último de los tres, así que me quedé atrás. Comencé a llorar corriendo detrás de ellos. Sentía que esa cosa venía a nuestra dirección. Intentaba no voltear a ver por nada del mundo. Sin embargo, no pude evitarlo. Aquella mujer se encontraba a la mitad del río. Un hormigueo me recorrió toda la espalda. A mi corta edad no sabía muchas cosas,
pero era consciente que lo que estaba pasando no era normal, y la manera en cómo se sentía mi cuerpo era horrible, como si estuviese en un estado de defensa, tratando de protegerse de algo. Mis hermanos iban mucho más adelante de mí. Entre lágrimas yo les gritaba que me esperaran. Sentía que simplemente no podía alcanzarlos. La poca luz que había no me permitía ver bien, y la oscuridad entre los árboles poco a poco me estaba consumiendo. Llevaba los pies descalzos, así que cada paso me lastimaba las plantas. A pesar de habernos alejado, podía seguir viendo el brillo de la vela sobresaliendo de la oscuridad. Aún estaba detrás de nosotros. Había logrado cruzar el río. Mis hermanos me dejaron atrás. Yo seguía gritando, estaba desesperado. Creía que aquella mujer iba a alcanzarme. La adrenalina no bajaba. Sentía que la respiración me faltaba, pero no iba a detenerme. Me decía una y otra vez que aquella cosa podía estar escondida entre los árboles y que saldría cuando menos me lo esperara. Aldair regresó para encontrarse conmigo. Me dijo que me apresurara. Me tomó del brazo y comenzó a correr. Lo hacía mucho más rápido que yo. Me apretaba muy fuerte mientras avanzábamos sobre el estrecho camino de tierra, hasta que por fin pude ver la casa de mis abuelos a lo lejos. Al acercarnos, los animales comenzaron a alborotarse. Los perros empezaron a ladrar. Entramos corriendo por la puerta principal. Hugo ya estaba ahí. Yo no podía dejar de llorar. Mis orejas y mi cara estaban rojas. Mis padres salieron seguidos de mis abuelos. Todos nos preguntaban qué había pasado. Mis hermanos trataban de explicar lo que vimos. Mi madre me abrazó, yo temblaba en sus brazos. Aldair también temblaba de miedo. Tartamudeaba y sus ojos estaban vidriosos. Papá nos pidió que nos calmáramos, ya estábamos en casa. Lo que vieron fue a la mujer del candil, dijo en tono muy serio mi abuelo. Mi mamá, algo molesta, le pidió que no nos asustara más, pero él respondió que lo que decía era verdad. Él también la había visto en el cerro. La noche estaba cayendo. Mi abuelo ya estaba acostumbrado a caminar a esa hora. No le daba miedo, conocía ese camino desde pequeño. Sin embargo, en aquella ocasión fue diferente. Comenzó a sentir una pesadez en el ambiente que no le gustó. A lo lejos vio como una luz comenzaba a desplazarse. Se movía entre los árboles. Se acercó algo curioso. Se asomó entre las ramas y pudo ver a una mujer vestida de blanco. Tenía un candil en la mano. Este iluminaba el camino frente a ella. Mi abuelo contó que había algo en esa mujer que simplemente se sentía diferente. Su mera presencia lo hacía sentir extraño. Sus vellos se erizaron al instante y sentía una pesadez en el pecho. La silueta ni siquiera notó su presencia. Simplemente continuó de largo. Desde aquella ocasión la había visto una que otra vez. Siempre era de lejos. Distinguía cómo la luz de su candil se paseaba cerro abajo. Era como un punto blanco que brillaba en la oscuridad. Mi abuelito nos dijo que no era una persona viva. Era un espíritu que se paseaba en la noche y que no hacía nada, era inofensiva. Yo no terminaba de comprender todo lo que nos estaba diciendo. A mi edad, creía en las leyendas que mis papás y mis abuelos me contaban, pero en ningún momento pensé que yo podía llegar a ver algo así. Todavía tengo ese suceso muy presente, ya que no fui el único que lo vivió. Mis hermanos también presenciaron lo mismo. Estoy seguro que no pude haberlo imaginado, y también estoy seguro de que fue real. En algunas ocasiones, cuando revivimos momentos de la infancia con mi familia, ese es uno de los recuerdos que siempre comentamos. ¿Cómo es que aquella mujer pudo atravesar el río de aquella manera? Juro que parecía que estuviera flotando. Mi abuelo siempre sostuvo que para él era como un ser que lo protegía, ya que siempre se le aparecía cuando caminaba solo y la noche caía.
y que justo cuando estaba a punto de llegar a casa, se desvanecía en la oscuridad del bosque. Buenas noches, comunidad. Mi nombre es Bernardo. Soy de México. La historia que les quiero contar en esta ocasión me ocurrió en casa de mis tíos, en un pueblo al norte del país. Estuve viviendo con ellos, ya que mis padres se fueron a Estados Unidos. Su casa era lo suficientemente grande para todos. Tenía un gran terreno, con un patio trasero y un patio delantero, en donde el perro jugaba la mayor parte del tiempo. Yo tenía alrededor de 12 años. Era el más grande de la casa, ya que mis primos tenían 7 y 8. De repente podía llegar a ser un poco molesto. Ellos querían jugar siempre conmigo, pero en algunas ocasiones yo no me encontraba de humor, o simplemente no quería. Aún así intentaba pasar tiempo con ellos. Genuinamente lo disfrutaba. No me puedo quejar. Mis tíos siempre fueron agradables conmigo. En una ocasión recuerdo muy bien que ellos salieron a visitar a mi abuela. Se llevaron a sus 2 hijos también. Yo no pude acompañarlos porque tenía algunas tareas en equipo que debía hacer, por lo que me quedé solo en casa. Mis tíos se fueron temprano esa mañana. Regresarían al día siguiente. Aproveché para ayudar a barrer y limpiar un poco dentro de la casa. El día transcurrió muy tranquilo. Avancé también con mis pendientes. Fue en la noche que las cosas comenzaron a ponerse un poco extrañas. Primero empezó con el perro ladrando. Yo estaba en la sala viendo la tele. Eran alrededor de las 9 de la noche. Pensé que iba a callarse, pero no lo hacía. Parecía muy agitado. Me asomé para ver qué pasaba. Fito, así se llamaba el perro, estaba ladrando a una persona. Esta se encontraba parada frente a la entrada de la casa. El terreno estaba rodeado por una cerca de acero color gris, y la puerta que daba acceso al patio delantero era del mismo material. Claramente podía ver a la persona de pie del otro lado. Levanté la voz y le dije que mis tíos no estaban, pero no hubo respuesta. Por como la silueta estaba parada, pensé que se trataba de una persona mayor, así que me acerqué. Era una mujer. Tenía un tipo paliacate oscuro que le cubría el pelo. Vestía una falda larga, una camisa que cubría sus brazos, y sostenía un pequeño libro entre sus manos. Le repetí que mis tíos no estaban, pero que podía pasarles algún mensaje si así lo quería. Al comienzo no me respondió nada, solamente me miraba. Esto me puso algo incómodo. ¿Cuándo llegan?, preguntó después de lo que pareció ser una eternidad. Dudé en responder, pero al final le dije que al día siguiente, por la tarde. ¿Tienes tiempo para la palabra de Dios?, añadió la mujer. Me le quedé viendo un poco confundido. Ella repitió la misma frase. Miré de nuevo el libro en sus manos. Pensé entonces que podía tratarse de una Biblia. Le agradecí y contesté que no podía dejarla pasar. Me encontraba solo. Además, era muy tarde. Siempre hay que tener tiempo para Dios, dijo mientras me sonreía, y de cierta manera esto me hizo sentir raro. Fito continuó ladrando a mi lado. No quería estar más ahí, así que me despedí de la señora. Ella me hizo un ligero gesto de disgusto. Di media vuelta, caminé de regreso a casa. Cuando entré miré por la ventana. Aún seguía ahí, parada frente a la cerca. Intenté seguir viendo la televisión, pero no pude concentrarme. El perro seguía afuera, parecía inquieto y no dejaba de hacer ruido. Me puse de pie una vez más. Miré de nuevo por la ventana. Parecía que la mujer se había ido. Fito siguió nervioso durante un buen rato, y esto de alguna manera me alteró. Podía escuchar sus ladridos cada vez más fuertes. Salí rápido al patio delantero y lo metí conmigo a la casa. Fue la única manera en la que pudo calmarse. Me acosté alrededor de las 11 de la noche, pero no podía conciliar el sueño.
La casa se sentía muy pesada. Pensé que era porque me encontraba solo y que la idea en sí me ponía algo nervioso. Después de dar varias vueltas en la cama, me quedé dormido. En la madrugada me desperté de golpe. Fito estaba gruñendo. Salí de mi cuarto para ver qué pasaba. El perro comenzó a ladrar hacia la puerta principal. Le pregunté qué pasaba mientras acariciaba su oreja. Me acerqué a la ventana. Las luces del exterior se filtraban a través de la cortina, dejándome ver las sombras del patio delantero. Lo que vi me dejó helado. Había alguien caminando cerca de las plantas de mi tía. Habían entrado al terreno. Esto me alarmó, porque estaba seguro que había cerrado la cerca con llave. Me acerqué más a la ventana. Pude apreciar cómo la sombra se desplazaba. Caminaba lentamente a pocos metros de mí. Era la misma mujer de la falda larga. Estaba vestida de la misma manera. Un hormigueo incómodo me recorrió la espalda. No entendía cómo había entrado. No pudo haber brincado la cerca. La señora ya parecía de la tercera edad, además que lucía muy débil para hacerlo. No sabía qué hacer, estaba asustado. Miré el reloj. Eran casi las 2 de la mañana. Fito siguió ladrando. Le pedí que no hiciera ruido. Estuve parado cerca de la ventana por varios minutos. El bulto negro no hacía nada. Simplemente se movía de un lado a otro, caminando sin ningún sentido. Verifiqué que todas las puertas de la casa estuvieran cerradas y me metí a mi cuarto. Me senté en la cama con el perro a mi lado. Me sentía muy nervioso. De pronto escuché que alguien tocaba la puerta principal. Al principio fue un golpe leve, pero poco después lo hicieron con mucha fuerza. «Buenas noches», escuché que dijeron. No había duda, era la misma voz de aquella mujer. Me quedé en silencio. «No tiene tiempo para la palabra de Dios», dijo en tono un poco más fuerte. Sentí que mi cuerpo se descompuso. Los golpes se escucharon una vez más. Tenía mucho miedo a que la puerta se abriera. Algo se sentía mal. La apariencia de esa mujer no era normal. Había algo en su mirada que no me agradaba. Me la recordaba y me daba escalofríos. Escuché un golpe seco en la habitación de al lado. Parecía como si algo pesado hubiera caído al suelo. Me acerqué a la puerta de mi habitación, puse el seguro. Me senté sobre la cama e intenté calmarme. Aquella mujer no podía estar adentro de la casa. No había manera de que hubiera entrado. Frente a mi cama, mi tía tenía una imagen de la Virgen de Guadalupe. Cuando la vi, lo primero que se me ocurrió fue rezar. Yo no conocía mucho las oraciones, solamente el Padre Nuestro. De nuevo el golpe contra la pared. Di un brinco de susto. El perro se acercó rápidamente a la puerta y comenzó a ladrar. Cerré mis ojos y seguí rezando. Mientras más cerca estaba de terminar el Padre Nuestro, los golpes eran más fuertes. Venían de todos lados, el sonido era horrible. De repente, silencio. Incluso el perro dejó de hacer ruido. No me moví. Me quedé sentado en la cama por un buen rato. Lentamente me acerqué a la puerta y la abrí. La habitación de al lado estaba cerrada. La entrada principal de la casa también. No había rastro de que hubieran entrado. No entendía qué había pasado. Juraba que había alguien adentro. Los golpes se escuchaban justo en el cuarto de al lado. Yo no tuve el valor de asomarme por la ventana. De hecho, verifiqué una vez más que todas las puertas estuvieran cerradas y me metí a mi cuarto. Esa noche no pude dormir. Me ponía muy nervioso la idea de que alguien estuviera rondando en el patio. Al día siguiente, cuando llegaron mis tíos, me sentía muy raro. No sabía si debía decirles lo que había pasado. No sabía si iban a creerme o no. Me quedé callado.
Intenté hacerme creer que había sido un mal sueño, que tal vez nunca pasó. Aún recuerdo la cara de aquella mujer. Había algo en ella que no se sentía bien. Nunca volví a verla, ni en el pueblo ni en los alrededores. No entendía por qué me hablaba de la palabra de Dios. Se sentía que tenía algo maligno con ella. No sé cómo explicarlo, pero recordar su rostro entre la oscuridad del patio me sigue dando escalofríos. Buenas noches, comunidad. Mi nombre es Marcial. Tengo 29 años y esto me pasó mi último año de ingeniería. Uno de mis mejores amigos me invitó un fin de semana a su pueblo, no muy lejos de la ciudad de Morelia, en Michoacán. La verdad es que estaba muy emocionado. Somos muy grandes amigos y era la primera vez que iba a visitar su casa. Juan y yo lo hacíamos todo juntos: salir de fiesta, ir a comer. Incluso de vez en cuando nos echábamos la mano para estudiar. Y como él tenía coche, francamente me sacaba de varios apuros. Salimos de Morelia y en algunas horas llegamos a su pueblito, pequeño pero agradable. Solamente que había un detalle: su casa no estaba dentro del pueblo como tal, sino a las afueras, como a 30 minutos en coche. Era algo parecido a una hacienda, muy bonita la verdad. El fin de semana en casa de Juan se pasó muy normal, todo tranquilo y agradable. El sábado nos pusimos a preparar una cena con su familia. No era muy tarde, alrededor de las 6. Su papá nos pidió que si podíamos ir al pueblo a comprar algunas cosas que faltaban. Juan y yo aceptamos. El señor nos dijo que nos apresuráramos, porque ya no faltaba mucho para que oscureciera, y no le gustaba la idea de que anduviéramos solos sin luz de día, ya que el camino de regreso era algo complicado de noche. Nos subimos al coche y en menos de media hora ya estábamos en el pueblo comprando lo que necesitábamos. Pero justo afuera de la tienda, Juan se encontró con unos amigos del pueblo, así que nos pusimos a platicar. Se nos pasaron los minutos y cuando menos nos dimos cuenta, ya se había hecho de noche. Nos despedimos y subimos al coche. Mi jefe nos va a regañar, pero no sentí la noción del tiempo, me decía Juan. Estábamos saliendo del pueblo. El camino estaba muy oscuro. Lo único que nos iluminaba eran las luces del coche y la luz de la luna. Puse algo de música para tranquilizar la cosa. Hablamos un rato, pero después ambos nos quedamos callados. Para llegar a la casa de mi amigo, teníamos que pasar un arroyo. No tenía mucha agua. Aún así debíamos bajar la velocidad del coche. No sé por qué, pero empecé a sentirme nervioso, como si el hecho de bajar la velocidad me pusiera incómodo. Tal vez se debía a la oscuridad de la noche. La luz del coche iluminaba al fondo algunas piedras y algo del paisaje. Cuando estábamos a medio arroyo, me di cuenta de que sobre una de las piedras había un bulto. Era como si una persona estuviera de cuclillas, pero no sé cómo explicarlo. No se le alcanzaban a ver los rasgos debido a la oscuridad. La sombra comenzó a girar la cabeza a nuestra dirección, como si estuviera viendo al coche con mucha atención. En ese momento me quedé frío. Intenté hacer contacto visual con Juan, pero él seguía viendo hacia el frente de la carretera. «Mira hacia el frente», me dijo mi amigo en tono bajo. No dije nada y le hice caso. Esa cosa sobre la piedra comenzó a acercarse. Estaba justo al lado de mi ventana. Por nada del mundo giré la cabeza. Sentía que eso estaba afuera, observándome. Pasar el arroyo se me hizo eterno. Juan no quitaba los ojos del camino. Además que sentía que las llantas del coche giraban muy lento. Por fin llegamos de nuevo a tierra firme. Ninguno de los dos decía nada. Era como si mencionar lo que habíamos visto lo hiciera real. Guardamos silencio todo el camino hasta que llegamos a su casa. Cuando bajamos del coche le pregunté: «¿Lo viste?».
Juan me miró por unos segundos y me respondió que sí lo vio. Se le notaba asustado, incluso un poco más que yo. ¿Qué era eso? ¿No era una persona?, pregunté algo nervioso. Juan me contestó que no lo sabía, pero que no era la primera vez que lo veía. Cuando era pequeño había visto algo parecido no muy lejos de su casa. Tenía 8 años. Estaba jugando con sus primos. Se metieron entre los árboles. A lo lejos pudieron distinguir una sombra. Él no sabía qué era, pero se movía de una forma extraña, como un animal con cuerpo de humano. Esa noche, cuando estuvimos asando la carne con su papá, le comentamos lo que habíamos visto, aquel extraño bulto en el arroyo. Pensé que se iba a sorprender, incluso que tal vez no iba a creernos, pero realmente no fue así. Serio nos dijo que había criaturas en el bosque que no conocíamos. Le pregunté que si ya había experimentado algo parecido. Nos confesó que no, pero que por las noches ha escuchado cosas extrañas. Lamentos a lo lejos que no parecen humanos. El papá de Juan ya era una persona mayor. Su rostro realmente tenía semblante serio. No creía que estuviera bromeando. Además que sabía que había algo que acechaba a su ganado. Por eso intentaba mantenerlo lo más cerca del rancho posible. Comentó que había perdido varias vacas. Cuando se alejaba mucho, simplemente se desvanecían. Era como si la tierra se las tragara. No soy muy creyente de ese tipo de cosas, pero aquella experiencia realmente hizo que comenzara a cuestionarme. Me pregunto qué era aquel ser del arroyo, y si lo que nos dijo el papá de Juan era verdad, que hay criaturas escondidas en la oscuridad de los árboles de la sierra. Buenas noches, comunidad. Primero que nada, espero que esta recopilación de relatos haya sido de su agrado. Si fue así, no duden en suscribirse, darle me gusta y compartir el video. Esto nos ayuda mucho a llegar a más personas y que esta hermosa comunidad siga creciendo. Aprecio mucho todo el amor y el cariño. Me motiva a leerlos y saber cómo puedo mejorar y traerles nuevas historias. De todo corazón y una vez más, muchas gracias. Nos vemos hasta la próxima. El último huésped.